varios principios que Jesús, estando con sus discípulos, les enseñó. Y normalmente los principios que Cristo enseña o enseñó muchas veces fueron diferentes al principio que la gente ya tenía. La gente tenía una cultura, la gente tenía idea, incluso los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, la gente que no eran fariseos, pero que el pueblo de Israel conocía parte de la palabra de Dios, pero sin embargo desconocía ciertos principios básicos para avanzar y para poder crecer. Y él agarra y habla de varios de ellos que a mí me gustan mucho porque a mí me ha bendecido y creo que puede bendecir tu vida. Entonces yo te quiero invitar a que tú prestes atención a ellos, porque quizás te va a sacar de onda, porque quizás tú estás viviendo, imagínate que tú estás viviendo, imagínate Pedro, lo que dice mi esposa. Pedro es un pescador, es un tipo con una gran experiencia en la pesca, sin embargo no había pescado absolutamente nada. Y cuando Cristo viene y le da una enseñanza y le da una orden, él simplemente va y obedece. Eso quiere decir que fue un hombre humilde a pesar de su conocimiento, a pesar de su experiencia, fue humilde para recibir la enseñanza del maestro. Una de las primeras cosas que hace falta de un hombre y una mujer es ser humilde para recibir la instrucción de Jesús. Cuando nosotros no somos humildes para recibir la instrucción de Cristo Jesús, simplemente tú tomaste una decisión de permanecer igual. Si yo no puedo cambiar y modificar mi estilo de vida y mi manera de pensar y mi manera de caminar, entonces eso quiere decir que ya yo decidí seguir estando en el mismo lugar. Pero cuando tú abres tu corazón y te dejas enseñar, eres enseñable, Dios puede cambiar tu manera de pensar, y si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de decidir y cambiará tu manera de vivir. Los resultados cambiarán porque tú cambiaste tu manera. Yo platicaba en estos días con alguien y le decía, mira, normalmente nosotros como cristianos de repente aceptamos a Cristo, pero venimos, aprendemos cita bíblica, aprendemos historias bíblicas, pero seguimos pensando igual, seguimos decidiendo igual, seguimos teniendo los mismos hábitos, seguimos teniendo la misma fórmula. Pero cuando tú vienes a Cristo, Cristo te cambia la fórmula y te da la fórmula perfecta. Entonces yo cuando vengo, yo no vengo solamente a sentarme y sentirme en paz por un momento. No, yo vengo a ser renovado en mi mente porque yo necesito tener una mentalidad de reino. Porque Cristo cuando vino, Él vino como rey. Él no vino como un político, Él no vino como un religioso más. Él vino como rey directamente del cielo a cambiar la mentalidad del mundo que había perdido la mentalidad del cielo, la mentalidad del reino. Entonces la iglesia es un lugar donde Dios lo usa para predicar su palabra, para modificar tu manera de pensar y ponerte una manera de pensar de reino. No una mentalidad más de un súbdito, de una persona que... No. Una mentalidad de reino. ¿Por qué? Porque tú representas, ¿qué? El reino. Una persona que cambia su manera de pensar, entonces comienza a representar el reino. Si tu manera de pensar no cambia, entonces tú simplemente no puedes moverte con libertad en el reino de Dios, ni puedes recibir las promesas del reino de Dios. Entonces mira, quiero que venga conmigo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, y vamos a ir metiendo poco a poco para que tú veas una de esas enseñanzas, algunos principios que Jesucristo habló con sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Dice, óigame lo que dice Jesús a sus discípulos. Dice, no os hagáis tesoros, ¿dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Seguimos. Sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Esta enseñanza, imagínate, mira, no hagas tesoros en la tierra. Y él comienza y dice, porque donde está vuestro tesoro, primero es porque es donde te roban. Oiga bien esto, en la tierra es donde te roban,
en la tierra donde se destruyen muchas cosas. Muchas veces hay gente que trabaja y después termina sin nada, porque alguien lo hurtó, porque alguien le robó. Y tú pensabas, de hecho nosotros muchas veces tenemos ahorro, tenemos propiedades, tenemos bienes y nosotros nos sentimos seguros porque tú tienes bienes en la tierra. Pero resulta que los bienes, yo no sé, ¿en qué año fue que pasó que aquí se desvaluó el peso? A ver. ¿Cuándo? A ver, pónganse de acuerdo. A ver, los que tienen un poquito lo más avanzado, lo que tienen más experiencia. ¿Qué? 92, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una persona que posiblemente era rico, de repente terminó siendo, porque todo cambió. Pensaba que era una cosa y preparó y todo, y de repente todo cambia. Hay gente que han viajado, que está en otros países, que de repente yo veo cómo están viniendo mucha gente de Estados Unidos que están abandonando su casa, están abandonando su carro, todos sus bienes y todo porque no pueden estar ahí. Y ya vienen sin nada y vienen con lo poquito para venir otra vez a su país porque lo están sacando de un lugar que no corresponde. Porque no están legal, porque no tienen esto, porque no tienen las cualidades, no tienen ciertas cosas. Entonces al final viven bien y como ricos, pero de repente tienen que decidir y venir a su realidad. Y eso puede pasar a cualquier país. Imagínate, tú estás viviendo en la tierra donde Cristo te da una promesa de salvación y vida eterna, pero tú vives pensando en la tierra y no pensando en el cielo, aunque hay una nueva tierra. Pero tú piensas aquí y tú te esfuerzas para acá y de repente todo, absolutamente todo cambia. En el versículo 21, ¿qué dice? Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hay gente que aceptaron a Cristo en su corazón que piensan más en la tierra porque su tesoro está en la tierra. El tesoro no está en el cielo. Hay gente que le cuesta trabajo invertir para el cielo porque piensa más en la tierra. Aunque sea cristiano, su mentalidad, su perspectiva es terrenal, no del cielo. Entonces tú y yo tenemos que pensar o tener una perspectiva de eternidad. Cristo mismo, todo lo que él estaba preparando para, todo era para. Porque él estaba seguro que solamente estaba por un tiempo. Tú y yo tenemos que estar claros y seguros que tú y yo estaremos en este mundo, en esta tierra, por un tiempo. Entonces tú tienes que preparar y hacer tesoros en el cielo. No solamente, eso no quiere decir que tú no trabajes y que tú seas desobligado, porque aprovechan los flojos, ¿verdad? Eso no quiere decir que tú seas desobligado. Eso está hablando de un principio que no cualquiera te lo va a enseñar, pero te lo enseña quien viene del cielo a restaurar lo que está en la tierra, que dicho sea de paso estaban desconectados completamente del Dios eterno. Entonces, ahora quiero que vayan al versículo 24. En esa misma línea de pensamientos, mira lo que él agarra y le dice en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimarás al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, yo necesito definirme, porque muchas veces yo puedo agarrar y amar más el dinero o amar más las cosas de la tierra que a Dios. Entonces a mí no me interesa cuando tú amas la tierra, cuando tú amas las cosas que están aquí, tú aborrecerás a Dios. Por eso hay gente que no quiere que nadie le diga nada de Dios. No, yo tengo mucho trabajo. No tengo que trabajar para mi casa. No, yo tengo que trabajar para mi moto. No, yo necesito hacer estas cosas. A mí no me digan con cosas de Dios, porque tengo tantas cosas tan importantes. Necesito terminar mi carrera. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Dónde tú vas a trabajar con tu carrera? No lo escuché. En la tierra. Y no quiere decir que tú no te prepares, porque vives en la tierra, pero no te quedarás en la tierra. Nosotros invertimos, todo lo que invertimos y todo lo que programamos, todo, absolutamente todo, tiene que ver con la tierra. Y no sabemos que vamos a durar poco tiempo en la tierra. Si hubiese
Ay, si hubiese hecho transferencia para el cielo. Pero no entendemos, porque hacemos transferencia en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. De repente decidimos, ¿quién es mi Dios? Hay alguien que dice, mi Dios es mi dinero, mi Dios es mi carrera, mi Dios son mis dones, mi Dios es mi talento, mi Dios. Y eso comienza a ocupar el lugar de realmente del Dios verdadero, del Dios que permanece para siempre. Amén. Entonces somos engañados. Jesucristo vino a aclarar principios para que tú y yo no caigamos como muchos más. Cada persona que tiene la oportunidad de escuchar y de entender esto, simplemente Dios los pasa o el Señor los cruza a la siguiente etapa. Ahora, me llama mucho la atención esto. Miren, versículo 25, que es donde voy a centrar el mensaje al final del capítulo. Pero quiero orar antes. Padre, yo te doy gracias por esta noche. Te pido, Espíritu Santo, tu gracia, tu favor, tu denuedo, Señor, para entregar el mensaje que traiga bendición, Señor, y dirección para cada una de nuestras vidas. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para los que están escribiendo, yo le he puesto por nombre este mensaje: todo lo demás vendrá por añadidura. Versículo 25. Entonces él sigue avanzando en el capítulo y dice, por tanto, continúa, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Seguimos. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso no valdrá tú y yo más que las aves de los cielos? Tú sabes que Dios creó las aves de los cielos para cumplir un propósito, obviamente en el ecosistema, pero también de bendición para ti. Tú sabes que nada fue creado a la imagen y semejanza de Dios más que solamente el ser humano. El ser humano es la joya de Dios en la creación. El ser humano es la cereza del pastel en toda la creación. Entonces eso quiere decir que el ser humano es más importante que todo lo demás que Él creó, porque todo lo que Él creó fue especialmente para que le sirva al ser humano en la tierra. Entonces la agarra y deja bien claro: ¿acaso no eres tú más importante que las aves de los cielos? Yo sé que alguno de ustedes quizás no se siente tan importante. Yo sé que algunos de nosotros de repente, mientras avanzamos nuestra vida, nos hacen creer que nosotros realmente no significamos nada. Yo sé que muchos de nosotros nos hacen creer que fuimos un accidente del mundo o de la vida. De repente nos hacen creer, pero yo te quiero decir algo. Quiero derrumbar una mentira del diablo sobre ti. Tú eres un plan de Dios, eres un proyecto de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Tú no naciste por casualidad, fuiste creado por amor. ¿Sabe qué? Hay gente que dice, bueno, mi mamá me rechazó, mi papá me rechazó, y tú no te sientes como un hijo deseado o una hija deseada. Pero yo te quiero decir algo. Realmente tú eres una hija deseada. Eres un hijo deseado de parte de Dios. Quizá no fuiste deseado por tu padre biológico terrenal, pero sí fuiste deseado por el Padre Celestial. Él planeó, no viniste por casualidad, viniste por un propósito de parte del Señor. Y si tú no crees esto, ¿sí lo crees? Pues si usted no cree, dígame amén. Porque amén quiere decir que tú tomes esta palabra. La palabra fue soltada, tómala para ti, amén. Yo no soy un error. Yo no fui un cachito que cayó por allá. No. Yo soy un plan de parte de Dios. Dios pensó en mí antes de formarme, de crearme. Dios pensó. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Entonces yo necesito entender eso. Entonces, si puede colocar otra vez la cita bíblica, por favor. Él agarra y comienza a hablar con sus discípulos. Y él comienza a hablar cosas muy prácticas y básicas y que traen libertad para tu vida. Son secretos que hacen la diferencia.
Secretos que marcan todo. Y mira lo que él sigue diciendo. Mas las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Seguimos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Seguimos. Y por el vestido, ¿y por qué os afanéis? Porque la mayoría de nosotros, tenemos que ser honestos, nos afanamos. Nosotros somos personas que vivimos afanados constantemente. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Qué va a ocurrir para tal fecha? ¿Y cómo vamos a celebrar los 15 años de la niña que ya tiene 14 o que ya tiene 12? Y ya estamos calculando los 15 años y estamos preocupados por eso y estamos afanados. Y el afán te agota, te cansa. El diablo se encarga de ti para que tú pierdas la dirección, para que pierdas el norte. La mayoría de nosotros hemos vivido afanado, 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 afanado. Pero Cristo sabía y después dice, no se afanen. ¿Por qué se afanan tanto? ¿Por qué vive con tanto afán? Y mira lo que él sigue diciendo, dice, por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considera los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces él habló primero de la comida y después habla del vestido. Las cosas que más te preocupan a ti y a mí, ¿qué voy a comer? Tengo que trabajar porque si no trabajo no como. Y la Biblia dice que el que no trabaja que no coma. De hecho, dicho sea de paso, quiero aprovechar aquí para igual derribar ideas, porque hay gente que dice y anda con una fe equivocada. Hay gente que no entiende cuando él habla del tema del afán. Y entonces no trabajan, no quieren trabajar, no quieren producir. Vuelvo y digo, no está hablando para que sea flojo. Lo que está hablando es que tú dirijas bien lo que tú tienes. Tus fuerzas, los recursos que Dios te da, tienes que aprender a administrarlo de la manera correcta. Una persona afanada muchas veces no está direccionada de la manera correcta. Entonces, para que no nos vayamos a confundir, de que aquí es que yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre de fe, pero me la paso en la hamaca. Yo soy una mujer de fe y me encierro en 4 paredes y nunca salgo. No. La palabra oración es una palabra que tú oras y accionas. Tiene que haber acción. De hecho, la fe sin obra es muerta. Tengo que tener obra que identifica mi fe. ¿Verdad? Entonces, para que no nos vayamos a confundir. Pero quiero que vayamos otra vez aquí. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces oye bien lo que él dice. Aquí le dice ahora, hombre de poca fe. Dile a la persona que tú te lado, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Mira como viste la llave, mira. Ya me despojaron de todo. Si se dan cuenta, hombre, lo que nos falta a nosotros entonces para vivir de la manera correcta es la fe. Lo que nos falla siempre es nuestra fe. El afán muchas veces tiene que ver con tema también de la fe, porque he dejado de confiar en la promesa que Dios me ha dado. Ahora, quiero que sigamos avanzando. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles en aquel entonces, cuando habla gentil, está hablando de personas que no pertenecen al pueblo de Israel, el pueblo elegido de parte de Dios. Y Jesús le está hablando a su pueblo elegido. Ellos buscan todas estas cosas, pero ustedes no tienen necesidad de eso, porque ustedes tienen a un Padre que lo sostiene, que lo protege y que lo cuida. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y dice la Biblia que su vestidura no se envejeció, su calzado, y dice que el Señor lo alimentó por 40 años en el desierto. Ellos no andaban con un trabajo de 8 horas y que tengo que trabajar para poder comer. No. Dios lo alimentó por 40. ¿Sabes qué? Alimentar más de 2 millones de personas en el desierto.
más de 2 millones de personas, alimentarlo, sostenerlo. ¿Tú crees? Yo me pongo a pensar, son toneladas de comida que el Señor le daba en el desierto donde no hay planta, donde ellos no tenían que sembrar. No. Dios los sostuvo en el desierto. Y esto es una demostración que el Señor le da a ellos, a su pueblo. Porque su pueblo lo sostuvo, le dio alimento por 40 años, le dio agua por 40 años, su vestido no envejeció por 40 años. Ese Dios no deja de ser. Sigue siendo el mismo Dios que te llamó a ti y que me llamó a mí. Él te puede sostener a ti y me puede sostener a mí también. ¿Cuánto creen? Si lo crees, entonces no te afanes. Necesitas poner tu fe y tu confianza en el Señor. No vivas afanado por las cosas temporales, ¿verdad? Los gentiles sí tienen que vivir afanados porque ellos no saben. De hecho, sufren de un espíritu de orfandad. Pero los que hemos aceptado a Cristo no tenemos problemas de orfandad. Tenemos un Padre y estamos reconciliados. El Padre sostiene a sus hijos. Elimina el espíritu de orfandad. Cuando tú andas todo el tiempo afanado, está hablando de la falta de confianza. Yo me pongo a ver, mira, los niños normalmente, una de las cosas es tremendo porque los niños nos dan una gran enseñanza a nosotros. Los niños normalmente, ¿a qué hora o a qué edad empiezan a trabajar los niños? Normalmente, no estoy hablando, obviamente hay niños que trabajan a los 5 años, ¿verdad? Porque sus papás fueron irresponsables, porque sus padres lo abandonaron en la calle y tienen que sobrevivir. Pero normalmente una familia normal, valga la redundancia, hay muchos que terminan la universidad en su casa. Le pagan ropa, calzado, comida, la universidad, los estudios. Y hay algunos que se gradúan en la universidad y tienen su carrera y hay que seguirlo manteniendo. Bueno, yo sé que aquí no hay de eso. Y el padre y la madre se hacen cargo siempre de mantener. Y, ay, pobre mi niñito, mira qué flaquito está. Dale otro plato de comida. ¿Te quedaste con hambre, hijo? Mira, aquí tengo otro más. Siempre tienen para darte. Y somos padres que no somos perfectos. ¿Te imaginas el Padre celestial? Perfecto. Él es perfecto. Nosotros hacemos cosas como esa, pero quien Cristo está hablando aquí es del Padre que es perfecto, que Él cuida de sus hijos. Los gentiles no tienen a quién, pero ustedes sí. Si tú aceptaste a Cristo, entonces simplemente hay alguien que está velando por ti, hay alguien que está intercediendo por ti y hay alguien que va a proveer y que te va a bendecir lo que tú necesitas. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuelvo y te digo, hay padres obligados que te ven con los zapatos rotos y voltean la cara para no ver tus zapatos rotos. Pero tu Padre Celestial sí ve cuando te hace falta zapatos, sí ve cuando te hace falta vestido y sí ve cuando te hace falta alimento. Y Él no dejará que tú te mueras. Él no lo va a dejar. Entonces necesitamos confiar. Ahora, después de que Él habla todo esto, Él dice la palabra clave aquí. Oiga bien la palabra clave. Dile a la persona que está a tu lado, despiértate, porque si no agarras esta vas a seguir igual como un gentil. Es decir, como un huérfano. Principio en el reino. Mira lo que dice. Mas busca primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Esto es un principio que la mayoría de la gente no lo ha entendido. La mayoría de la gente no lo ha entendido. Tiene problemas para entender el buscar el reino de Dios y su justicia. No entiende que cuando Dios me llama a mí, Él no me llamó para que yo busque mis intereses personales. Me voy a bajar para entrar en confianza con ustedes. Cuando Cristo me salva, Él te comienza a hablar de los principios del reino. Y Él no te comienza a hablar para Él lo más importante no son tus temas personales. Para Él lo más importante sigue siendo su reino.
Cuando Él te rescata a ti, Él está pensando en su reino. Ahora, es importante que tú entiendas que el reino de Él no es un reino egoísta. En su reino, cuando su reino se manifiesta, su reino trae todo lo que tú necesitas. Él cubrirá en su reino todo lo que usted y yo necesitamos. Entonces, busca primeramente el reino de Dios, que es lo que más nos cuesta a nosotros. Nosotros trabajamos para nuestro reino, para mí, después mí. No tengo tiempo. No, hoy no voy a ir, el jueves no voy a ir a la iglesia porque yo vengo muy cansado. Me levanto temprano para ir a trabajar, pero no me levanto temprano para llegar a la iglesia, para servir. ¿Sabe qué? He servido mucho a Dios. Ya tengo demasiado tiempo sirviendo a Dios. Ahora yo necesito hacerme cargo de mis necesidades. Ay, pobrecito, bebé. Si tú no podías resolver tus necesidades antes. ¿Puedo hablar en confianza con ustedes? Mira, el problema más grave que ha tenido el ser humano, el problema más grave, era estar destituido de la gloria de Dios. Tu pecado te condenaba. Tu pecado no te permitía tener salvación y vida eterna. Tú tenías un problema que tú no resolviste. Hay un problema que tú tenías que solamente lo resolvió Jesús, muriendo en una cruz por ti. ¿Tú crees que después de que recibes salvación y que Dios te bendice con un trabajo, con una familia y con tus hijos, tú crees que es una buena idea cuando dices, no, espérate que ahora yo necesito enfocarme en esto y dejar a esto después? En ese momento fue cuando tú marcaste la sentencia de fracasar en el camino. Porque el principio es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás, ¿qué dice allá? Eso está tan práctico que para mucha gente es confusa. Todo lo demás vendrá por añadidura. Mientras tú estás buscando el reino de Dios, ¿cómo hago para que el reino de Dios se establezca? ¿Cómo hago para que crezca el reino? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Dónde quiere Dios que yo le sirva? ¿Qué quiere que yo haga? Mientras tú te estás haciendo cargo de lo que Dios te mandó, Dios hace cargo de tu necesidad. Mientras las aves están cumpliendo su propósito de cantar y de soplar, de agitar las atmósferas con sus alas, de cantar, Dios se hace cargo de alimentar a sus aves. Hey, ¿están aquí conmigo? Yo no he escuchado a nadie por ahí que un ave se murió de un infarto al corazón porque no tenía para pagar la renta. Y las aves no son más importantes que tú y que yo. Pero nosotros vivimos haciendo cosas pensando que eres tú el que te sostiene. Y no eres tú. Quien te sostiene es Dios, el que sostiene tu vida. Por eso Cristo mismo dice, busquen el reino. Mire, para que termine con el afán de tu vida, busque el reino de Dios primero. Y entonces todo lo demás vendrá. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás. ¿Qué es lo que necesita? Cuando tú aprendes a caminar en este sistema del reino de los cielos, hay gente que dice, bueno, pero ¿y tú cómo le haces? Y tú te ves muy tranquila. ¿Y tú qué? Claro, porque tengo un padre. ¿Y por qué tú vas tanto a la iglesia? Porque eso es lo que dicen los que se afanan. ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué sirve? Porque Él me salvó y porque Él me creó. Él me salvó, Él me creó. Yo no me salvé, ni puedo sostenerme porque Él al que salva, oiga bien esto por favor, presta atención aquí por favor. Al que Él salva, Él también es que lo sostiene. Al que Él salva y tú piensas que fuiste tú, Él no te puede sostener porque tú te estás atribuyendo algo que no te corresponde. Si Él te salva, Él te va a sostener. Él te mantiene como en la palma de sus manos. Y Él te va llevando. ¿Tú crees que Él te va a salvar hoy para que te pierdas mañana? No. Él te salva para que permanezcas en salva. Pero nosotros muchas veces nos bajamos de esas manos seguras, de aquel que te sacó del lodo cenagoso, de aquel que te sacó de allá donde ya se estaba yendo, allá en el toilet. Estaba a punto de desaparecer y le metió la mano y te sacó por amor. Y de repente que tú te limpio y ya tú sientes que fuiste tú que lo hiciste. Y el Señor dijo, no.
Yo fui, te saqué, porque te voy a usar para mi reino. Se trata de mi reino. Su reino no tiene fin. Su reino permanece para siempre. Cuando tú trabajas para tu reino, ¿qué es lo que mucha gente quiere trabajar para su reino? Ya fue mucho, pastor. Ahora yo necesito hacer. Y tú dices, ay, pobrecita. Simplemente cuando Él administra una vida, siempre habrá prosperidad en una vida administrada por Dios. Cuando tú empiezas a autoministrarte, entonces comienza el fracaso. Porque tú crees que puedes sostener y no, es Él el que lo hace. Y yo necesito cambiar esta mentalidad. Cuando yo lo recibo a Él como Señor, la palabra Señor significa dueño. ¿De qué? De todo. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Entonces yo no necesito apartarme de Él, lo contrario, yo necesito permanecer buscando hacer, buscando su voluntad, buscando su reino y su justicia. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Te quiero leer algo rapidísimo para terminar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33, significa priorizar las cosas de Dios sobre las del mundo, enfocando la vida en vivir su voluntad, lo cual implica, oiga bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Amar, perdonar, buscar su carácter justo, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades básicas mientras desarrollamos su reino en la tierra. No descuidando nuestras responsabilidades, por supuesto, sino transformando nuestra actitud hacia ellas, viviendo como Jesús. Yo busco su reino primero, pero no quiere decir que yo no trabajo. No quiere decir que yo no tengo que suplir mis necesidades, pero ¿en qué lista está Dios para mi vida? De repente yo sé que hay muchas ideas, hay muchos pensamientos donde decimos en la lista de prioridades Dios está en primer lugar. Ok, muy bien. Pero a mí me llama la atención cuando tú dices que tiene a Dios en primer lugar, pero su reino lo tiene en el último lugar. Si tú dices que Dios está en el primer lugar y cada vez que Dios te pide que haga algo para Él y tú dices, no, ahora no puedo, ahora estoy ocupado, ahora tengo otras cosas, entonces eso quiere decir que Dios no está en el primer lugar. Primer lugar, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado enamorados, pero normalmente cuando tú te enamoras de alguien, hay un momento, una etapa de la vida que tú coloques a esa persona en el primer lugar. Hay un momento donde tú agarras y dejas de ir a la escuela por esa persona. Deja de ir a trabajo por esa persona. Deja de pagar la renta. ¿Sabe de lo que estoy hablando, verdad? Sí sabe, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Te está trayendo pensamientos así, ¿verdad? De repente tú tienes que pagar la renta, pero tú tienes que conquistar a tu amada. Y tú dices, no, voy a ver qué hago, la voy a llevar allá. ¿Cómo se llama el restaurante que está por ahí por la quinta? ¿Cómo se llama? Uno de esos restaurantes, ¿cómo se llama? Dígame alguien, por favor. Casa Sofía, algo más que me digan. Que sea rico, bien rico. Bovinos, Casa del Agua, hay otro por ahí que está bien rica la carne. El Fogón es uno, pero hay otro. Ipanema, pero hay otro. Acuérdense que hay niveles. Hay niveles. Cuando tú quieres presumirle a una persona que tú lo tienes en primer lugar, tú dices, espérate, yo tengo que presumirle porque yo me la quiero ganar. Y tú sacrificas la renta y te la llevas a... Hay un restaurante que se llama, como no sé si, Ilirio. ¿Cómo se llama? Irios. Ay, no sé por qué no se acordaban ustedes. Pobrecito. Pero tú de repente tú quieres convencer a esa persona que ahora ocupa un lugar en tu vida y tú eres capaz de no pagar la letra del carro, de no pagar la renta, porque tú quieres conquistar a esa persona que está ocupando un lugar importante para ti, aunque después te mete en problemas. Pero lo que tú estás diciéndole a esa persona es que tú significas mucho para mí. Puedo sacrificar cualquier cosa porque tú estás ocupando un lugar especial. Toma vacaciones, aunque te corran del trabajo. Vacaciones sin permiso. Yo sé cuántos ustedes han tomado vacaciones sin permiso. Sean sinceros, por favor, estamos en la iglesia, no peque.
¿Cuánto han tomado vacaciones sin permiso? Ustedes van a ir al cielo porque... Pero se arrepintieron. Por favor, arrepiéntanse, porque si no se van a quedar. Tú tomas vacaciones de repente porque hay algo que ocupa un lugar. Y tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Y tú dices, no importa, yo sufro la consecuencia, pero esto es tan importante para mí que lo voy a hacer. Aquí es donde habla el primer lugar. ¿Tú te atreverías a hacer eso con Dios? ¿Te atreverías tú a hacer eso para agradar a Jesús? Es donde nosotros lo pensamos. No, espérate. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por una persona, pero no soy capaz de hacerlo por Jesús. No. Es que Él lo entiende. Él sabe. Ahora yo no puedo. Tengo que tomarme mi sabático. No, yo voy a hacer. De repente estamos trabajando. Hacemos buscando 2 trabajos y buscamos trabajo porque queremos algo. Tú quieres lograr algo, pero de repente para Cristo te cuesta trabajo. Lo que muchos no entendemos y no sabemos, que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Dios se va a hacer cargo de lo demás. Cuando tú aprendes a vivir en esta dimensión, entonces tú mirarás a Dios obrando, simplemente el hecho porque tú honras a su reino. Cuando tú honras el reino de Dios, Dios te va a honrar a ti y manifestará su gloria sobre tu vida por el simplemente hecho de caminar en estos principios que nos cuestan tanto trabajo poner en práctica. ¿Sabes por qué no cuentan trabajo? Porque ya tú aprendiste a vivir de la otra manera. Tú aprendiste a vivir en afán. Tú aprendiste a vivir cómo lograr cosas, cómo tienes que hacer, y no has aprendido a vivir buscando el reino de Dios y su justicia. Dios te quiere enseñar para que vivas una vida sobrenatural, buscando el reino de Dios. Entonces quiero terminarte con esto. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Prioridad, dar a Dios y sus propósitos el primer lugar en la vida, por encima de las preocupaciones materiales y el afán diario, como lo indica el contexto del sermón del monte. Inversión de energía, enfocar tiempo y recursos en lo eterno y lo espiritual, no solo en lo perecedero. Nosotros de repente invertimos más en esto que en esto. No quiere decir que no invierta aquí, pero ¿dónde invierten más? Invierto más en lo eterno. Entonces Dios quiere que tú aprendas a invertir en lo eterno. Actitud no es ignorar responsabilidades, sino cambiar el enfoque, viviendo con una mentalidad de gratitud y una mentalidad de servicio, no de miedo o de egoísmo. ¿Qué significa la justicia de Dios? Carácter divino. Desarrollar un carácter santo y justo, reflejando a Dios en nuestras acciones. Yo necesito ocuparme de cómo yo vivo, que honre a Dios. Que la gente vea que yo tengo el carácter correcto. Que la gente vea que yo busco hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? En todo momento. Siempre estoy procurando cómo honro a Dios en mi trabajo, cómo honro a Dios en la escuela, cómo honro a Dios en mi casa, cómo honro a Dios en mi familia. Que la gente sepa que yo soy un hombre de principio con el carácter de Cristo, o una mujer. Amén. Obediencia y fe. Perdonar, confiar en Dios para sanar nuestras heridas y vivir en arrepentimiento continuo. Yo necesito, el reino de los cielos necesita que tú y yo nos arrepentamos constantemente y vivir una vida de fe. Arrepentimiento, fe, obediencia. Y eso es un ciclo que yo necesito aprender. Esta es parte de la justicia de Dios. ¿Sí? Siguiente, amor y servicio. Vender la generosidad y el amor hacia los demás, como lo hizo Jesús, haciéndonos libres para amar. Él nos da la libertad para amar. Hay gente que de repente han aprendido tanto este principio que son capaces, cuando encuentran a una persona con hambre, son capaces de quitarse el plato y dárselo a una persona que tiene hambre.
son capaces de hacer cualquier cosa para cambiarle la condición a alguien más. Está hablando de una persona con un principio. Estamos hablando de una persona que está pensando en el reino. Una persona que piensa en el reino es el que es capaz de bajarse de un camión para ver a una persona necesitada y darle un abrazo, o simplemente darle una ofrenda y decirle, ¿sabe qué? Ven, súbete, yo te pago el camión. O decirle en un cajero, en un supermercado, decirle, ve una persona que están sacando que no le alcance y que tienen que sacar una bolsa de arroz, y de repente tú tienes y tú lo ves, y nosotros muchas veces no hacemos nada. No, lo contrario, nos impacientamos porque esa persona no se quita rápido la fila. En vez de decir, ¿sabe qué? Yo te pago. No, dele todo lo que sacó de su carrito, venga, pero no, yo se lo doy. Eso está hablando del amor de Dios. Marca gente, marca vida. Está hablando de amor, no está hablando de egoísmo. Una persona con egoísmo siempre está buscando cómo recibir, pero nunca cómo dar. Yo necesito prepararme todos los días. ¿A quién le voy a dar hoy mi tiempo? ¿Con quién me voy a sentar hoy para que su vida cambie? ¿A quién le doy un consejo hoy? ¿A quién le regalo una Biblia hoy? ¿A quién lo paso a buscar? Invierto gasolina en mi coche para ir a buscar a alguien. ¿A quién? Muchas veces no pasa esto por nuestra mente. No ocurre. Pero necesitamos comenzar a pensar en esto, porque eso tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. ¿Se pueden seguir subiendo los demás chicos, por favor, de la alabanza? ¿Cómo se manifiesta entonces esto en la vida diaria? Enfocarse en Dios durante la ansiedad. En lugar de abrumarse, correr hacia Dios en oración, en adoración, para buscar su perspectiva. Nosotros muchas veces tenemos situaciones y andamos como locos y le pasamos por encima a gente, en vez de agarrar y buscar a Dios en oración. En vez de clamarle a Dios, Señor, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué tú quieres hacer con esto? Son cosas que necesitamos aprender. Después, si usted lee en el último versículo, dice que cada día traerá, mire, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué? Traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Cada día traerá su propio afán. Pero tú terminaste de afanarte hoy, y entonces mañana viene algo más por la cual afanarte. Entonces tú vives toda una vida afanada o afanado, cuando puedes tener libertad y paz en el Señor. Jesús enseñó estos principios. Quizá alguno de ustedes esta noche necesitaba escuchar esto, porque quizá está cansada, porque quizá tú estás cansada o tú estás cansado. Quizá incluso está, porque una persona afanada de repente está de mala. Una persona afanada de repente es intolerante. Una persona afanada quizá anda y lastima a muchas personas. Necesitamos relajarnos en su presencia. Necesitamos ver qué es lo que quiere hacer Dios. Necesitamos permitir. De hecho, te quiero decir, la mayoría de la gente que están aquí, que entraron en el reto del ayuno, quiero decirte que vas a comenzar a ver cosas y la vas a percibir diferente. Hay personas que van a escuchar diferente y van a entender otras cosas por el simplemente hecho de que esté buscando su reino a través del ayuno. Hacer el ayuno y orar y meditar en la palabra, esto está hablando de un hombre y una mujer que quiere realmente hacer la voluntad de Dios. Y si tú estás poniendo en práctica esto, de verdad, créeme, te animo a que continúes. Porque hoy tú estás atravesando algo, pero mañana te aseguro que tú mirarás diferente. Pensarás diferente, pero mirarás resultados completamente diferentes. Hay gente que va a ver cómo tú tienes paz en medio incluso de una crisis. Que la gente sabe que tú estás en crisis, pero tú tienes paz. Oye, pero yo por menos de eso yo me hubiese muerto, porque saben tu historia y tu situación. Pero lo que pasa es que tú tienes tanta confianza en Dios, que tú sigues confiando en que Dios va a hacer algo. Y tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. Tú no dejas de servir a Cristo. Tú no dejas de orar. Tú no dejas de meditar en la Escritura. Tú no dejas de congregarte aunque tiene problemas. Hay gente que deja de congregarse, ¿sabe por qué? Porque tiene problemas. Hay gente que deja de venir a la iglesia porque tiene situación en su matrimonio, en su familia. Hay gente que deja de congregarse porque tiene situación financiera, cuando es cuando más deben de estar congregándose y de servir más a Dios. Yo te quiero invitar,
Pon la confianza en el Señor. No permita que el afán y la ansiedad, oiga bien, la ansiedad es una crisis de fe. Cuando tú estás en ansiedad, es una crisis de fe que tú crees que ya nadie te va a salvar. Tú estás a punto de morirte, tú piensas que no vas a despertar mañana, pero es ansiedad, es donde te llevó el enemigo para que tú pienses. Y hay gente que por ansiedad se toman unas pastillas para morirse. Hay personas que por ansiedad experimentan un sinfín de cosas porque no han puesto su confianza en el Señor. El Señor te dice esta noche: confía en mí. Si yo te tengo sentada o sentado esta noche, ¿tú crees que solamente yo puedo hacer eso? Yo puedo hacer algo más que eso. Yo te puedo salvar otra vez, yo te puedo librar otra vez, y yo puedo proveer otra vez. Y si un día Dios proveyó a tu vida, si Dios un día hizo un milagro, hey, estás aquí, Dios puede hacer otro. Porque a Dios no se le ha acabado su poder, a Dios no se le ha acabado su misericordia para ti. Dios sigue siendo tu Padre celestial, que tiene cuidado de ti constantemente. Ponte sobre tus pies, por favor. En más de una ocasión yo he experimentado ansiedad. En más de una ocasión he sufrido de agotamiento y de cansancio. En más de una ocasión. Y el Señor siempre me regresa: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cada vez que yo creo que no puedo salir de una situación, el Señor me lo recuerda: hey, Eric, hey, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo te he cuidado, sí. Yo te he bendecido, sí. ¿Acaso cree que no lo puedo volver a hacer? Sí. Y entonces, ¿para qué te preocupas? Simplemente espera en Él y Dios cuidará de ti. Y tú saldrás diferente de este lugar. Y te vas a dar cuenta que te quitaron unos bultos de tus hombros. Se dará cuenta que vas a comenzar a respirar diferente. Te vas a dar cuenta que como que te vas a sentir como que algo te quitaron de encima. Es que tenía tantas cosas encima de ti. Dios te quiere ayudar. Dios lo conoce. Déjate ayudar. Déjate levantar. Confía. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por esta noche. Gracias por recordarnos, Señor amado mío, que no estamos solos. Porque tú enseñaste en tu palabra que tú estarías con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el final. Gracias por recordarnos que tenemos un Padre bueno, un Padre misericordioso. Gracias por recordarnos que tú nos llamaste, Señor amado mío, para servir tu reino, para buscar tu reino. Gracias. Yo te pido, amado, que tú nos perdones por las veces que hemos ignorado, Señor, los asuntos de tu reino. Las veces que hemos decidido abandonar, Señor, los asuntos de tu reino. Las veces que hemos decidido abandonar nuestro llamado. Las veces que hemos decidido abandonar el propósito por lo cual tú nos salvaste, por la cual nos creaste.